Mucha atención Colombia, noticia de última hora, noticia triste para el país, para las víctimas en especial. El señor Álvaro Uribe Vélez, absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en los casos de soborno a testigos y fraude procesal. En este momento se sigue leyendo el fallo desde el alto tribunal y esa es la noticia del momento. Entonces, atención, absuelto en el caso de soborno a Enrique Vélez Ramírez. Sí, señor. Sí, señores, no sé si ustedes lo recuerdan, pero este caso fue en el que este señor habría recibido dineros de Diego Cadena y también se cae la condena por el caso de Eurídice Cortés, alias Diana. No sé si ustedes también se acuerdan que también fue por soborno y se indicó que no habría estado en el proceso de soborno, que Álvaro Uribe Vélez no sabía, mejor dicho. El argumento del tribunal es que no hay pruebas suficientes para determinar que Álvaro Uribe Vélez estuvo allí involucrado en temas de soborno. También se cae la condena por el caso de Juan Guillermo Monsalve, que las pruebas tampoco son suficientes. Y ojo, porque es que antes de eso ya habían excluido también las interceptaciones, las llamadas a Álvaro Uribe Vélez, porque supuestamente la prueba no se podía basar en un informe judicial errado, e incluso se abrirán investigaciones a las personas que hicieron estas interceptaciones. También absuelto por fraude procesal, y en este momento hablan acerca del caso del Tuzo Sierra, que todo indica que va para allá, también será absuelto. El doctor Miguel Ángel del Río ya anunció medidas, también se pronunció el presidente Gustavo Petro. Mejor dicho, hay tristeza en Colombia, sobre todo por las víctimas, porque en segunda instancia, de manera increíble, quedó absuelto de todo, de todo. No se entiende, no se puede creer, pero es la noticia del momento. Nos vamos al instante en el que desde el Tribunal Superior daban a conocer, informaban, señoras y señores, el primer caso, cómo quedaba absuelto el señor Álvaro Uribe Vélez en el primer caso. Escuchemos. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. En relación con Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, la Fiscalía acusó a Álvaro Uribe como determinador. Ahí viene el caso de alias Diana, del cual también fue absuelto. El delito de soborno en actuación penal por la grabación y entrega de un video en el que Eurídice Cortés Velasco formula señalamientos contra Pablo Hernán Sierra García. Sin embargo, el fallo no identifica acciones concretas del acusado que configuren determinación penal, ni describe cómo habría inducido a los autores materiales a cometer el ilícito. El único comportamiento atribuido directamente a Álvaro Uribe consiste en haber ordenado a su apoderado suplente aportar el video, sin precisar si ofreció, prometió o entregó utilidad alguna a la testigo, ni si lo hizo con la finalidad típica de inducirla a faltar a la verdad. La acusación tampoco individualiza qué afirmaciones del video son falsas ni cómo fueron inducidas por el acusado. En fin, ahí que era el segundo caso de soborno, que sería el caso de Eurídice Cortés, pues también absuelto en el caso de Juan Guillermo Monsalve, absuelto en el fraude procesal. Es muy raro porque entonces Diego Cadena sí actuó, pero según el tribunal no actuó porque Uribe le hubiese dicho, no habían las pruebas suficientes, que cuando uno de los testigos dice que Uribe es Dios y que era mejor que se fuera con Uribe porque Uribe es Dios, eso no es una prueba suficiente, que los videos no son pruebas suficientes, que entonces las interceptaciones las excluyen, que fueron ilegales. De todo, amigos, de todo acá, de todo quedó absuelto, nada válido de las pruebas, nada válido de la sentencia de la juez Sandra Heredia, no validaron absolutamente nada, 10 horas de sentencia. ¿Se acuerdan de ese día que estuvimos 10 horas escuchando a la juez Sandra Heredia? Un caso que lleva más de 10 años, investigaciones, y pues aquí los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá
entonces absuelven al señor Álvaro Uribe Vélez. Una noticia de no creer, una noticia que genera indignación en unos y claramente hay otros que pues lo están celebrando. Pero las víctimas son las personas que realmente más sufren en todo esto. Súmenle a cuántas personas no asesinaron durante todo este proceso, cuántas personas no murieron que eran testigos y que perdieron la vida en extrañas circunstancias. Súmenle todo eso de más de 10 años de esta vaina y hoy entonces queda absuelto el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero ya hay declaraciones del doctor Miguel Ángel del Río que genera esperanza, da un poquito de esperanza a la gente, a las víctimas, a las personas que realmente querían ver que este señor al menos pagara por algo, ¿no? Por lo mínimo de todo lo que presuntamente ha hecho en el país. El doctor Miguel Ángel del Río dice, nos vamos a casación, esta batalla no ha terminado. La casación es el último, sí, uno de los últimos recursos, creo que es el último recurso que queda y es ante la Corte Suprema. Es el último recurso ante la Corte Suprema, se demora, va a ser un proceso demorado, mientras eso ocurre pues viene la campaña política, aquí la derecha se va a montar en ese caballo de Uribe es inocente, Uribe suda agua bendita, orina agua bendita, Álvaro Uribe Vélez es lo máximo. O sea, mientras pasa todo ese tema de la casación, se viene una campaña electoral donde si la derecha llega al poder, por Dios, ustedes ya saben qué pasa si la derecha vuelve al poder, ustedes ya saben cómo es eso, cómo funcionan, el claro ejemplo está en Estados Unidos, el claro ejemplo está en el tipo de campaña que están haciendo ellos, lleno de violencia, de maltrato verbal, de rechazo al que piensa distinto, de exterminar al que piensa distinto. El hecho es que el doctor Miguel Ángel del Río dice que va a casación, Corte Suprema, pero eso es demorado. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro ya se pronuncia acerca de este tema y dice, mucha atención, el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirman que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad, porque por eso es que descartaron las grabaciones, porque se estaba vulnerando la intimidad de Álvaro Uribe, así estuviera cometiendo delitos, presuntamente. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia. Es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. Se tapa así la historia de la gobernanza paramilitar, dice el presidente Petro. Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en este país. En el país. ¿Por qué lo dice? Porque se habla y se especula que desde Estados Unidos las sanciones que se vendrían por esta crisis que hay entre los dos países no serían para Colombia como tal, sino única y exclusivamente para el presidente Gustavo Petro y su familia y sus más cercanos, lo que deja en evidencia que todo este lío no es un tema que no es un tema porque Estados Unidos está indignado por el narcotráfico y la cocaína que llega al país, sino es un tema político y personal contra el presidente Petro. En la comisión de acusaciones ya buscan los que están metidos en el desfalco del FOMAC, el golpe de Estado. Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente. Es lo que está ocurriendo en este momento. El senador Iván Cepeda aún no se pronuncia, él está allí, él está haciendo presencia, creo que virtual, en este momento de la lectura del fallo. Entonces Iván Cepeda todavía no se pronuncia y en este momento estaban hablando del Tuzo Sierra. Creo que hay un salvamento de voto, no sé si es vamos a escuchar qué están diciendo. Planteada por los recurrentes y de cara a la interceptación del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez. En un segundo aparte, expondré los motivos que me llevaron a disentir de la tipicidad de la conducta que se decantó respecto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, para en un tercer momento plantear mi posición frente al por qué considero que la única decisión